Corría el verano de 2025 cuando algo increíble atravesó nuestro sistema solar. Se llamaba 3C/Atlas y ojo, no era un visitante cualquiera. Venía de las profundidades del espacio interestelar y traía consigo un misterio que puso a toda la comunidad científica, bueno, patas arriba. Y es que la pregunta era enorme, ¿eh? ¿Este mensajero de otra estrella que pasaba por nuestro vecindario era un fenómeno natural, como un cometa o un asteroide de los que ya conocemos? ¿O quizá, solo quizá, era otra cosa? ¿Algo tecnológico? A ver, vamos a meternos de lleno en la historia. 3I/Atlas se descubrió el 1 de julio de 2025. Los cálculos de su trayectoria no dejaban ni una pizca de duda. Su origen era interestelar. De hecho, era el tercer objeto de este tipo que habíamos detectado en toda la historia. Lo que pasó es que las primeras observaciones fueron, un auténtico rompecabezas. Por su tamaño, unos 20 kilómetros de diámetro, parecía un asteroide, pero un asteroide enorme. La probabilidad de que justo uno tan grande nos visitara era bajísima. Y por otro lado, no soltaba gas, no tenía esa cola típica de los cometas. Así que, ¿qué era exactamente? Un enigma. Y claro, esta falta de respuestas claras abrió la puerta a una hipótesis, extraordinaria. Un grupo de científicos con Abraham Lowe de Harvard a la cabeza publicaron un artículo que exploraba una posibilidad fascinante, que 3I/Atlas fuera de origen tecnológico, y se basaba en una serie de anomalías que la verdad eran muy llamativas. Vamos a ver estas anomalías una por una, porque tienen miga. Primero, su órbita. Iba al revés, era retrógrada, pero curiosamente viajaba casi en el mismo plano que los planetas. Vamos, muy conveniente si quieres echar un buen vistazo a nuestro sistema. Luego, su tamaño gigantesco sin actividad de cometa. Además, pasaba sospechosamente cerca de Venus, de Marte y de Júpiter. Y ya, para rematar, su punto más cercano al Sol ocurría justo cuando estaba oculto a nuestra vista, tapado por el propio Sol. Demasiadas casualidades, ¿no? Pero el dato que de verdad hizo saltar todas las alarmas fue este. La probabilidad de que un objeto cualquiera, por puro azar, pasara tan cerca de Venus, de Marte y de Júpiter en una sola visita se calculó en menos del 0,005%. O sea, nada. Una coincidencia cósmica prácticamente imposible. Y es que fijaos, estos gráficos muestran lo ajustados que fueron esos sobrevuelos, a solo 0,19 unidades astronómicas de Marte y a 0,36 de Júpiter. Para los que defendían la hipótesis artificial, esto olía a una trayectoria diseñada, a una misión de reconocimiento en toda regla. Es más, el momento de su máximo acercamiento al Sol, ese momento en el que no podíamos verlo, era perfecto para hacer una maniobra de frenado óptima, lo que se conoce como overth solar inversa. Es, para que nos entendamos, la estrategia ideal para que una nave espacial se meta en una órbita estable usando el mínimo combustible posible. Los autores del estudio incluso pusieron sobre la mesa la teoría del bosque oscuro, la idea de que si una inteligencia extraterrestre quisiera explorar un sistema solar sin ser detectada, con sigilo, esta trayectoria sería la manera perfecta de hacerlo. Las implicaciones, como ellos mismos decían, eran enormes. Pero claro, en ciencia una teoría tan audaz necesita pruebas, extraordinarias. Y por suerte la comunidad científica tenía la herramienta perfecta para salir de dudas. Su observatorio espacial más potente jamás construido. Y aquí es donde entra en juego el peso pesado, el telescopio espacial James Webb. Se apuntó directamente hacia 3I/Atlas con una misión muy clara: conseguir datos que confirmaran o tumbaran de una vez por todas la hipótesis de la nave alienígena. La ciencia se puso manos a la obra. Y lo que el Webb descubrió, no era tecnología alienígena, pero resultó ser algo totalmente nuevo y, la verdad, casi igual de fascinante. La solución al misterio era tan extraña como la propia pregunta. Y aquí está, el primer gran hallazgo. El telescopio Webb detecta una nube difusa, muy débil pero inconfundible, alrededor del objeto. Una coma. Y esto era la prueba definitiva. 3I/Atlas era, sin lugar a dudas, un cometa, no un asteroide. Y desde luego, no una nave. Pero un momento. Si era un cometa, ¿por qué se comportaba de forma tan rara? ¿Por qué no había mostrado actividad antes? Y sobre todo, al analizar esa coma, ¿por qué apenas había rastros de agua, el ingrediente principal de los cometas de nuestro barrio cósmico? El misterio se hacía más profundo. Aquí está la respuesta. El análisis del Webb reveló de qué estaba hecha la coma. Y fue una sorpresa mayúscula. Estaba compuesta sobre todo por dióxido de carbono, más de un 70%. La proporción de CO2 respecto al agua era 18 veces mayor de lo que se esperaría en un cometa normal. Y de repente, todo encajó. A diferencia de nuestros cometas, que son básicamente bolas de hielo de agua que se activan al acercarse al calor del Sol,
3i Atlas era una bola de hielo de dióxido de carbono, y el CO2 se convierte en gas a temperaturas mucho más frías, muchísimo más lejos del Sol. Por eso, parecía inerte al principio. Claro, estaba activo pero soltaba un gas que los telescopios anteriores no habían podido detectar bien. Y si quedaba alguna duda, estas imágenes del web la despejan por completo. A la izquierda, la señal potentísima de dióxido de carbono, saliendo del cometa, y a la derecha, la señal de agua, increíblemente débil en comparación. El misterio estaba, por fin, resuelto. Entonces, ¿qué sacamos en claro de toda esta historia? Porque el viaje de 3i Atlas nos ha enseñado muchísimo, no solo sobre cometas, sino sobre cómo funciona la ciencia. Vamos a repasar las ideas clave. Primero, la hipótesis de la tecnología alienígena. Aunque al final no era correcta, fue una idea valiente y sobre todo comprobable que nos empujó a mirar más de cerca. Segundo, ahora sabemos que 3i/Atlas es un objeto natural, sí, pero un cometa rarísimo, muy rico en CO2. Tercero, esto nos da la primera muestra directa de los ladrillos con los que se construye otro sistema planetario. Y cuarto, y quizá lo más importante, su composición nos dice que otros sistemas solares pueden tener una química muy diferente a la nuestra. Al final, 3i Atlas nos ha demostrado que hay otras formas de fabricar cometas ahí fuera, y nos deja con una pregunta que es simplemente fascinante. ¿Qué otras sorpresas cósmicas, qué otros mensajeros de mundos lejanos están ahora mismo viajando hacia nosotros?